Bueno, vamos a conversar en esta tarde de hoy sobre la división. Habíamos hablado el otro día sobre los grandes momentos que hubo en los 20 siglos de historia. Cada cinco siglos habíamos dicho que hay un tsunami, una especie de tsunami. La caída del Imperio Romano en el siglo V, la ruptura de Oriente y Occidente en el 1054, la Reforma Protestante en el siglo XVI y la gran renovación en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, traído por el Vaticano II. Pero quiero también hablar en esta ocasión sobre la Iglesia dividida. ¿Qué es eso de la Iglesia dividida? ¿Por qué la Iglesia podemos decir que está dividida? Es una... Vamos a ver. La Iglesia dividida es el título de la... no creo, yo lo pensé, esta presentación la preparé cuando dábamos los seminarios aquí, que teníamos más tiempo, eran 2 horas y pico, 3 horas contando los bochinches, 2 horas contando las presentaciones y demás. Entonces tiene 43, 44 slides para verlo. Ahí tenemos un esquema, pasa a la siguiente, Mercedes, la número 2. El esquema, en primer lugar, tenemos Jesús que funda la iglesia. O sea, que si fue San Pablo, habíamos oído que si fue San Pablo, que si fue San Juan, que si fue San Pedro, que si fue, la fundación de la iglesia es de parte de Jesús. Entonces, durante los 1000 primeros años, estuvimos unidos, con nuestras diferencias, con nuestras manías, con nuestras cosas, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La iglesia crece, nace, crece, vive y también desaparece muchas veces en unos ambientes culturales muy importantes. Hay que tener en cuenta la cultura, hay que tener en cuenta la población, hay que tener en cuenta el idioma. Por ejemplo, durante los primeros 1000 años se dan 8 concilios, todos ellos son en Oriente y todos son en hebreo, en arameo, en griego, en siríaco, en parsi, que es la lengua de los iraníes, pero no en latín y en griego. Entonces esas diferencias de idiomas son unas diferencias que llevan a peleas, como a incomprensiones mutuas. Bueno, en el 1054 hay la gran división de la Iglesia. Había habido desde el primer momento problemas entre ellos, por eso Jesús dice en el sermón de la última cena, gracias te doy Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, pide la unidad, porque ya había, imaginémonos, el primer bochinche que se forma es entre Santiago y Juan, que la madre de Santiago y Juan va y le pide al Señor, Señor, quiero pedirte un favor, ¿qué quieres? Que cuando estés en tu reino, mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué dice eso? Pues porque tenían una idea de que el Mesías Jesús era el Mesías y que era un sentido de cambio civil, de cambio económico, de cambio político. Entonces, claro, ellos veían que el que tenía la sartén por el mango era el que más se llevaba para casa. Ellos que veían eso. Entonces se forma el revolú, se forma el lío entre los discípulos de cómo este está pidiendo, no está pidiendo, etc. Después con Tomás, cuando sube en la última subida a Jerusalén, que dice, vamos a Jerusalén, y dice, ¿a qué vamos a ir a Jerusalén? Entonces, ¿a qué vamos a que nos corten la cabeza a todos nosotros? Hay divisiones entre ellos. Recién ha empezado el cristianismo. La gran división, el gran problema, el primer gran problema con el que se enfrenta la Iglesia, dentro de la Iglesia, es un problema social. No es un problema teológico. Es cuando ven los emigrantes, los judíos emigrantes de origen griego, ven que a sus viudas, a sus huérfanos, a sus pobres, a sus enfermos, no se les trata de la misma manera. Entonces, Pedro nos dice un momentito, nosotros no estamos aquí ahora para repartir el arroz y las habichuelas, estamos para enseñar la palabra de Dios, para dirigir un nuevo camino y demás. Y se forman los diáconos que después va a haber una serie de problemas hasta que se les anula prácticamente durante 15 siglos y demás. Diáconos y diaconisas. Ese tema lo voy a tocar, estén pendientes, lo voy a tocar en el programa de radio que hay más audiencia, no es que no sea poca audiencia, pero más personas se pueden distribuir más al programa. Entonces, primer gran división, 1054.
1054, en que el cristianismo de Oriente, cuando digo de Oriente, me refiero a Medio Oriente, no es Oriente la China, no es Oriente el Japón, no es Oriente la India, no. Oriente es lo que hoy en día corresponde a Irán, a Saudi Arabia, Israel, Palestina, Kuwait, Irak, el Líbano, Turquía y las costas occidental de Grecia. Eso se considera como el cristianismo de Oriente. Se dividen en dos grupos: católicos ortodoxos orientales y cristianos occidentales. Que ya veremos más adelante qué diferencias hay entre uno y otro. Después los católicos romanos y los protestantes en el siglo XVI, 1517, que son por problemas, ya no hay tantos problemas políticos como había la división de Oriente y Occidente, cuanto problemas de tipo religioso, de tipo teológico y demás. Protestantes se divide entonces en tres grandes grupos. Lutero dirige un grupo, Calvino otro y Enrique VIII otro. Lutero forma los luteranos. Una cosa importante, Lutero se murió sin pensar, sin saber que había dividido la Iglesia. Él lo que pretendió fue reformarla. Una reforma un tanto drástica, pero en muchas de las cosas que él hablaba tenía razón. La Iglesia tenía que estarse reformando. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se le fue la olla, se dedicaron a otras cosas que no tenían nada que ver con la predicación del Evangelio. Entonces Martín Lutero habla de eso. Martín Lutero tiene la frase esa de: la Iglesia siempre tiene que estarse reformando, siempre tiene que estarse renovando. Y Martín Lutero presenta una teoría muy importante, muy interesante, que el Concilio Vaticano II la aplica y la pone: es la colegialidad de los obispos. La colegialidad quiere decir esto, que todos los obispos, que son sucesores de los apóstoles, tienen en común una serie de dones, una serie de responsabilidades, una serie de formas de ir construyendo la comunidad creyente. No es cada cual hace un obispo, pues eso, como cada palo aguante su vela. No, es toda una comunión, toda una comunidad que se va viviendo. Entonces Martín Lutero, que forman las iglesias libres, los pietistas, los luteranos, Calvino, Juan Calvino, más integrista, los presbiterianos, los unitarios, los metodistas independientes, los cuáqueros, los congregacionistas, y los anglicanos episcopalianos. Y luego sectas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, etc. Son los que van, en vez de pasando Mercedes, institución de la Iglesia. Primero, para establecer el reino de Dios sobre la tierra, Cristo llamó a unos hombres y mujeres que lo siguieran, y de aquellos que lo habían seguido escogió a 12, que fueron los apóstoles. ¿Por qué 12? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los números tienen dos valores en el mundo bíblico: el valor que significa 12, 13, 20, 50, 60, lo que sea. Y luego el valor místico o el valor simbólico que pueden tener. 12, ¿por qué? Porque una de las cosas que Jesús pretende presentarnos es un nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios, en el cual estamos llamados todos los bautizados y todos los seres humanos. El ateo está llamado a ser seguidor de Dios. El que después nos da la libertad para que escojamos el camino que queremos, eso ya es otra historia. Pero entonces, el 12 son el nuevo pueblo de Israel, 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Son las 12 tribus, van a dar cabeza a las 12 tribus. 12 que son 4 por 3. 4 es la universalidad, norte, sur, este y oeste. 3 es la eternidad, ayer, hoy y mañana. Entonces, la eternidad junto va a formar el pueblo de Dios, que de hecho escoge 12, pero que cuando llega la hora de mandar a predicar el Evangelio son los 72, la misión de los 72. También en sentido universal, es una lectura universal. Para uno de los 12, la imposición de un nuevo nombre tuvo una importancia incomparable, y precisamente se habla de ella de manera especial. Simón recibe el nombre de Pedro. O sea, de los 12, igual que de las 12 tribus de Israel, el Señor escoge a uno, Moisés,
que lo pone que Moisés, que se niega a seguir al mensaje de Dios, que no sabe hablar, que se tartamudo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no sé, el Señor lo ha escogido. Y cuando el Señor escoge, da. Insiste, pero tampoco va a insistir una vez, dos veces. Ahora, si uno no quiere responder, somos libres. También si somos libres para no responderle a Dios, también tenemos que ser libres para asumir nuestras consecuencias. Bueno, el caso que de los 12 escoge uno, que es el Simón, que recibe el nombre de Pedro. Aquí hay otra cosa importante. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a una persona, le cambia el nombre. Jacob se va a llamar Israel. Simón se va a llamar Pedro. Y así hay una serie de casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pablo va a tener dos nombres, el nombre latino, el nombre griego, el nombre romano griego, Paulus, y el nombre hebreo, Saulo. ¿Entienden? Son siempre la elección de Dios significa un cambio total de la vida. ¿Por qué? Porque las personas no somos nadie hasta que no nos dan el nombre. Y por eso la importancia se le va a dar de la circuncisión. El día que se le circuncida al judío es el día que se le da el nombre. Y ese ya es una persona. Mientras tanto, y esa legislación ha quedado un poco en algunos de nuestros países. Cuando nace un niño, una niña, un bebé, el primeros 24 horas no existe. A partir de las segundas 24 horas ya tiene nombre y ya es una persona. Mientras en las primeras 24 horas es parte de un posible nacimiento. Eso se establece debido a la gran mortalidad infantil que había y la gran mortalidad materna debido a las condiciones higiénicas que había en aquella época. Pero bueno, con ese nombre cambiado Pedro el nombre, Jesús dio al apóstol un primado que comporta un poder excepcional en la iglesia. Es decir, mira, esta es la iglesia. Y Jesús nos va a decir, fíjense que es un dato muy interesante, Jesús nunca definió qué era el reino de Dios. Nunca quiso decir qué era. Dijo, ¿a qué se parecía? Se parece a una red que se tira en el mar y aparece con peces, se parece a un grano de trigo, se parece a un grano de mostaza, se parece. Tiene una serie de leyes que son, el pueblo de Dios tenía 10 mandamientos, este va a tener 8 bienaventuranzas. Pues no es decir, no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no es obligación, sino vas a ser feliz, vas a ser bienaventurado si eres capaz de tener un corazón limpio, si eres capaz de construir la paz, si eres capaz de servir a los demás, si eres capaz de construir un mundo mejor del que has recibido de nuestros mayores. Si haces el esfuerzo, lo otro es una obligación. Tal es así que, miren, el beduino del desierto, y hay que ver entonces ese contexto del cual nace los beduinos del desierto, el beduino del desierto tenía 2 mandamientos: amar a Dios y amar al peregrino, amar al emigrante, amar al bohemio que va por el desierto, por la vida y demás. Moisés, de esos 2, los estira y saca 10. Los fariseos y los escribas, de esos 10, sacan 613. 365 positivos y el resto negativos. Jesús hace uno solo. Les doy un mandamiento, que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Entonces, esa misión de anunciar la asamblea de los 12, que se va a extender a los 72, que se va a extender al mundo entero, va a tener un solo mandamiento: amar y respetar. Y la misión de Pedro va a ser eso: crear una serie de comunidades, una serie de asambleas. Asamblea se dice eclesía, una serie de iglesias, para hacer realidad el mandato nuevo. Pasa slide, por favor. Nacimiento de la iglesia. Pentecostés representa para San Lucas el nacimiento de la iglesia por obra del Espíritu Santo. Jesús, vamos a poner así, vamos a usar palabras que... Jesús es el que diseña el proyecto y el Espíritu Santo es el que le da vida. Cuando nosotros queremos estudiar, queremos ser doctores, queremos ser maestros, queremos ser carpinteros, queremos ser choferes, tenemos el proyecto, voy a hacer esto. Entonces tengo que estudiar, tengo que ver cómo lo aplico, cómo lo hago, cómo lo llevo a cabo, etc.
Jesús presenta el proyecto, se anuncia el reino de Dios. El reino, fíjense, como les decía antes, nunca lo definió al pie de la letra, sino dijo a qué se parecía, ¿para qué? Para poderlo adaptar a cada circunstancia histórica, a cada circunstancia personal, a cada circunstancia existencial. Hace 20 siglos y dentro de 20 siglos seguirá siendo el mismo misterio y la misma sencillez del reino de Dios. Lucas nos habla del nacimiento, nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mal llamado libro de los Hechos de los Apóstoles, porque cuando uno lo lee al principio, piensa, bueno, aquí debe estar vida y milagros de Tomás, de Juan, de Bartolomé, mire, no, es la acción de los seguidores de Jesús, de los 12 seguidores de Jesús en los cuales estamos todos representados. Y él nos dice cómo el Espíritu desciende sobre la comunidad de los discípulos, que tienen una característica. Cuando los 12 apóstoles, los 72 apóstoles y apóstolas, siguieron detrás de Jesús, tenían un proyecto, tenían una idea de proyecto, pero ese proyecto no se sabe cómo se va a llevar a cabo. Tiene que pasar un proceso, primero de frustración. Los apóstoles estaban todos más frustrados que el diantre. Cuando, sobre todo el capítulo 6, 7 de San Juan, que nos habla del pan de vida, Jesús como pan de vida, llega un momento que se quedan, la mitad de los seguidores de Jesús se largan. Los pocos que quedan, Jesús se ve frustrado, dice, ¿usted también se quiere ir? Lárguense. Entonces Pedro dice, Señor, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pero eso como se les quedó, entonces iban decepcionándose, iban abandonando el grupo. De los 12, cuando llegó la última cena, estaban todos presentes, estaban los 12, estaba María, estaban las mujeres que habían seguido desde Galilea. Entonces, cuando llegan las cosas se pone fea, desaparece todo el mundo. El único que se queda es Juan, y el único que se queda son algunas de las mujeres. Pensemos que una de las mujeres que seguían a Jesús era la esposa del administrador del rey Antipas. O sea, tenía influencia y tenía conocimiento. María Magdalena no era la prostituta que se nos ha querido vender, se nos ha querido presentar, ni mucho menos. Era una negociante muy grande, porque Magdala, de cuyas ruinas hace unos años que se han descubierto, se están descubriendo poco a poco, era una factoría de pescado. Miren, aunque sea un pequeño paréntesis, Cafarnaún, bueno, los romanos tenían comunicada todo el imperio a través de una serie de carreteras, de vías que llamaban ellos, que en cuestión de horas, en cuestión de pocos días se podían comunicar a cualquier parte del imperio. Pero claro, no había neveritas, había que ir cada 30 kilómetros, cada 20 millas más o menos, había un sitio donde había cambio de caballos y había sitio para comer, para descansar, para dormir, para irse de prostitutas, porque también esa era parte de la función. Entonces, Cafarnaún cumple por allí cerca pasa la vía Maris, la vía que conectaba el Egipto con Siria y Siria con Roma, a través de una serie de caminos, una serie de vías y demás. Entonces Cafarnaún quedaba en la zona esa. Por eso Cafarnaún tenía bares, tenía tabernas, Cafarnaún tenía el lugar donde había que pagar los impuestos, los taxes, por eso Mateo está allí, por eso vive allí. Cafarnaún era el sitio donde llegaban las barcas, el mejor puerto que había en el lago de Tiberíades era en Cafarnaún. Por eso Pedro tiene su negocito allá, pero ellos traían el pescado. Y en Magdala, que queda cerca, queda unos 5 kilómetros, queda a 10 minutos de autobús, queda Magdala de Cafarnaúm. Entonces Magdala era un sitio donde procesaban el pescado, lo salaban, y donde procesaban el vino, donde procesaban la comida, donde procesaban sitios para dormir y descansar antes de seguir para otro sitio y demás. Entonces María Magdalena estaba en ese negocio. María Magdalena tenía los suficientes bienes económicos como para permitirse el lujo de decir, me corren el negocio los esclavos, los empleados míos, y yo me puedo ir detrás de Jesús como me puedo ir detrás de quien me dé la gana. Entonces ese grupo queda reducido poco a poco,
pero cuando viene el Espíritu Santo, a los 11 apóstoles, 11 más 1, que después va a ser Matías, están reunidos en torno a María y con los 11 apóstoles. Entonces, base de la primera comunidad, base del nacimiento, ¿dónde nace la iglesia? Nace en el sepulcro vacío de Cristo, porque ha resucitado, y en el recibimiento del Espíritu, que le lleva cómo lo reciben, en torno a María, la Madre de Jesús, y en torno a la oración. Lo cual nos quiere decir, la Iglesia siempre va a nacer desde en torno a la figura de María, a la figura de Cristo, obviamente, pero ¿quién la ayuda? María. María, la mujer callada, la mujer silenciosa, la mujer oculta muchas veces, pero que está fuerte en las bodas de Caná, en las curaciones que Jesús hace de vez en cuando, en la presencia de la comunidad, en la presencia en el Calvario. María, la Madre de Jesús. La comunidad, por eso podemos decir, aquella comunidad en la cual prescindimos de María, prescindimos del Espíritu Santo, prescindimos de la realidad humana de cada día, digamos que es cualquier cosa menos una comunidad cristiana, una comunidad de los seguidores de Jesús. Podemos decir, por tanto, que la Iglesia comienza con la bajada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo entra en una comunidad que ora, que se mantiene unida y cuyos centros son María y los apóstoles. Eso es lo que podemos decir. El Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, que se encarna, se penetra en todos los sacramentos, los 7 sacramentos, es recibir el Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absorbo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cuerpo de Cristo que viene a través de nosotros por el Espíritu de Jesús. Confirmas tu fe en el Espíritu del Señor. Y así cada uno de los 7 sacramentos. El Espíritu Santo que va a ser base de todo. Mercedes, pasa por favor. Después de Pentecostés, los apóstoles formaron las comunidades apostólicas. Formaron 12, por lo menos 12 comunidades, 11 más 1. Que Matías es el que va. Pensemos eso, 72, probablemente eran 72 los apóstoles. Se hablan de los 12 números simbólicos, pero 72 que empiezan a crear comunidades. Esas comunidades a su vez van a ser seguidas, van a ser mantenidas por los padres apostólicos, por los discípulos de aquellos apóstoles. Y luego después ya por los escritores sagrados, por ahí en adelante pues se va sucediendo y demás. Los apóstoles después de Pentecostés comienzan a predicar. ¿Empiezan a predicar qué? Comienzan a predicar. Jesús es el Señor según San Marcos. Es la base de la enseñanza. Jesús es el Señor, el reino de Dios está cerca, Mateo, la misericordia y el amor de Dios a cada uno de nosotros está también presente y el Espíritu del Señor en San Juan y demás. En Antioquía comenzarán a llamarse cristianos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26. Entonces los apóstoles se esparcieron por todo el mundo, entonces conocido. San Pedro va a parar a Roma, o sea, en la capital del imperio. Pedro no tenía ni la más remota idea del latín. Bueno, el latín puede que algunas palabras la hablara. ¿Por qué decimos que puede hablar algo de latín y algo de griego? Porque Cafarnaún está en medio de la zona de la Decápolis, la zona de ocupación greco-romana que tiene en Israel. Entonces, Galilea, había ciudades romanas, Tiberíades es una ciudad netamente romana, ahí sí se sabe que Jesús nunca entró, aunque le quedaba cerquita de Cafarnaún. Cafarnaún de Tiberíades es un poco menos de 20 minutos en autobús, o sea, deben ser como 10 kilómetros, escasamente 10, 12 kilómetros, se puede ir incluso andando. Yo no he ido andando ninguna vez, pero sé que se puede ir. Entonces, Cafarnaún era ciudad romana, Beishan fue ciudad judía, después se convirtió en ciudad romana, después en ciudad griega, era la zona de ocupación griega. Entonces Pedro sabría algo de griego, al menos para vender y comprar y juramentar en hebreo, juramentar en griego y demás. Los apóstoles se esparcen por todo el mundo, entonces San Pedro en Roma. Entonces, pero había que ir a la capital del imperio. La capital del imperio era Roma. Y allí es donde se establece Pedro. De Antioquía, fíjense, la trayectoria de Pedro es de Cafarnaún, de Betsaida.
Betsaida es se conserva la ruina, yo he ido solamente una vez, está medio complicado llegar, no es que está muy a las manos y demás. De Betsaida a Cafarnaún, de Cafarnaún a Jerusalén subiría después detrás de Jesús, le da un tour por todo lo que es la Tierra Santa, todo lo que es el reino de Judá, y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y llega a Jerusalén. De Jerusalén sale a Antioquía. Cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, huye de Israel. Entonces va a Antioquía. Antioquía hay varias ciudades que tienen el nombre de Antioquía, pero el nombre de Antíoco. Cuando Alejandro Magno conquista todo lo que es Egipto, y se funda la ciudad de Alejandría en honor de Alejandro Magno, todo lo que es Egipto, todo lo que es Siria, todo lo que es Palestina, todo lo que es Israel, todo entra dentro de su poderío. Al morir él se lo reparten sus generales, y el general Antíoco se convierte en rey de Siria y rey de Israel y rey de Egipto. Entonces hay ciudades en honor de Antíoco, Antioquía. De hecho, una cosa curiosa, en Shanghái, en China, hay un museo, el Museo de Shanghái. Es un museo pequeño, pero tiene una sección muy curiosa, una sección de monedas. Allí se conservan monedas de las rutas de las caravanas del tiempo del rey Antíoco IV. Antíoco IV es el de los macabeos, el que manda a matar a los macabeos y demás. Entonces, de Antioquía, ahí se va de Jerusalén, de Tiberíades a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, de Antioquía a Roma. Esa es la trayectoria de Pedro. Y Antioquía se va a conservar como la sede de Pedro por muchos años, y de hecho todavía se celebra en la iglesia la festividad, el día en que se conmemora, en febrero creo que es, en que se va de Antioquía a Roma. Y allí en Roma no sabe hablar latín, hay una pequeña comunidad judía. Curioso, la comunidad judía más antigua, perenne que existe, es la comunidad de Roma. Existe desde antes de los romanos, desde antes de la destrucción de Jerusalén. Era una de las muchas tribus que comerciaban con los romanos y demás. Se parten por todo el mundo y San Pedro va a Roma. En Roma parece ser que lleva de secretario a San Marcos, que es una persona culta. Y San Marcos hace la síntesis de la catequesis que hace Pedro y nos lo presenta en el Evangelio. El Evangelio de Marcos es la catequesis de Pedro. Pedro pensamos que sabría leer y sabría hacer cuentas, pero no mucho más. Cambiamos de viajes, segunda figura importante, Pablo. Realizó viajes por Asia Menor y por Europa llevando la fe a los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. La palabra gentil no viene de educado, de caballeroso, no, viene de la palabra gens. Como diríamos, people, gente, un montón de gente. Están los hijos de Dios, que son los sucesores del pueblo de Israel, y están los que son gente, los gentiles. Todos los apóstoles en comunión con Pedro predicaron la misma fe establecida en comunidades cristianas y consagraban obispos de cada lugar para que continuasen su ministerio. O sea, la función de los seguidores de Jesús, que la hacen no solamente los que están al pie del cañón, al lado de Jesús, oliendo y bebiendo y saliendo y comiendo, sino personas que habían oído el mensaje de Jesús, habían captado y lo van predicando. Es lo que después va a llamar San Justino los cristianos anónimos. Los cristianos que, aún sin pertenecer a la iglesia, podríamos decir hoy los cristianos genéricos, que no pertenecen a ninguna iglesia, pero viven los valores del Evangelio. Y eso es lo importante, vivir los valores del Evangelio. Después de Pedro, que se dirige a la comunidad judía fundamentalmente, después de Pedro van a estar, Pablo va a ser la gran figura predicadora. Ahora, todos están en comunión con Pedro. Cuando hay algún problema, ¿a quién acuden? A Pedro. Cuando Pablo y Bernabé tienen el problema del bautizo de los gentiles, acoger en la comunidad a los gentiles, se les forma el salpa afuera con los judíos fariseos, porque déjenme decirles,
en el primer grupo de seguidores de Jesús había fariseos. Y los fariseos eran buena gente. Lo que pasa, como siempre, como entre nosotros, siempre hay fanáticos que quieren dar la vuelta, quieren acomodar las cosas a su capricho. Y si piensan que seguir a Dios es hacer cosas. Hacer cosas no sirve para nada. Es vivir el evangelio, vivir el espíritu del evangelio, vivir el espíritu del amor, el espíritu de la fraternidad, el espíritu de la comunión, el espíritu que nos lleva a construir un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Pero claro, Pedro viajó. Sabemos que viajó de Betsaida a Cafarnaún, Cafarnaún, Jerusalén, Jerusalén, Antioquía, Antioquía, Roma. Más las misas sueltas que andarían por el lado. Bueno, estuvo, por ejemplo, en Cesarea del Mar. De Cesarea del Mar sube a Jafo, donde hace un milagro. Desde ahí también tiene un sueño donde el Señor le dice, come, y dice, pero Señor, hay animales impuros. Y es cuando dice, lo que ha hecho Dios no es impuro. Y es cuando también nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que el cristianismo es la única religión que no tiene prohibición de comidas. Nosotros podemos comer de todo siempre que lo podamos pagar y siempre que no nos siente mal el estómago y demás. Los judíos sabemos que tienen sus comidas, los musulmanes lo mismo, los hindúes lo mismo, etc. Los cristianos tenemos derecho, tenemos vía libre para comer lo que creamos conveniente. Viajes de Pablo va a ser el gran viajero, el gran predicador del Evangelio. Ahí pasa la evangelización en Europa. O sea, pensemos, la evangelización parte de Israel. Israel pasa a Siria, de Siria va subiendo al Líbano, del Líbano va subiendo a Grecia. Pablo se encarga de llevarla a una serie de ciudades griegas. La más lejana es Tesalónica, Filipos también. Pero entonces, durante los 300 primeros años, están underground, están escondidos, están indocumentados. En el año 313, el edicto de Milán reconoció a los cristianos la libertad para poder acercarse a Dios. En los siglos siguientes, todos los pueblos de Europa se fueron convirtiendo al cristianismo. Los francos, pero se fueron convirtiendo, fíjense que hasta llegar al siglo V, las conversiones eran individuales. Va a ser los francos. Los francos eran uno de los grupos bárbaros que fueron invadiendo el sur de Europa debido a las condiciones climáticas y a las condiciones agrícolas que pasaban hambre. Entonces, debido a los grandes fríos que había en el norte de Europa y en el centro de Asia, iban buscando lugares para vivir, para poder plantar, para poder sobrevivir, punto. Entonces los francos se van a establecer en lo que hoy en día es Francia, de ahí donde viene el nombre de Francia, de la tierra de los francos. Y Clodoveo es el primer rey que se hace cristiano y sigue el principio de la religión del rey en la religión del pueblo. Él impone y obliga a que todos los miembros de su reino, todos los francos, sean cristianos. Es el primer pueblo como pueblo que acepta el cristianismo, en el 496. Los visigodos y los demás pueblos bárbaros son los que van recibiendo el Evangelio. Pero claro, el Evangelio no es como que lo recibe por teléfono, no, hubo personas que se destacaron en la evangelización. Iba a haber un grupo de personas muy importantes, de hombres y mujeres, pero sobre todo de hombres, que son más evangelizadores, se sabe más de su evangelización. No quiere decir que la oración no sea evangelización, que son monjes. Hay un movimiento muy grande en la Iglesia de huida del mundo. Durante los 3 primeros siglos, el ser cristiano era profesión de alto riesgo. Entonces ahí, después del año 313, empiezan ya la relajación porque el edicto de Milán permite la libertad de fe y demás. Pero hay algunos que tienen miedo y se van del mundo. Ahí es lo que se llama el movimiento de la fuga mundi.
la huida del mundo, para estar más cerca de Dios, para rezar más, porque hay peligro de perder el alma en el mundo. Entonces se forman una especie de ciudades de Dios, que son los monasterios. Entonces ahí la gran figura va a ser San Agustín, va a ser en el siglo V, pero antes está San Benito de Nursia en Occidente, que crea la vida de los benedictinos, los monjes benedictinos, que tienen dos normas: ora et labora, ora, reza y trabaja. Son los que van a tener el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la música, el desarrollo de la cultura en general. Pero también hay que anunciar el Evangelio. Entonces, San Patricio es un monje que evangeliza Irlanda y parte de Inglaterra. San Bonifacio es un monje que cuando van no van solos, van siempre con un grupo de monjes y van formando pequeñas comunidades. San Bonifacio evangeliza todo lo que es los países, los pueblos germánicos, lo que es ya Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Todos ellos se van evangelizando. E incluso llegan a tomar contacto con Polonia, con Bulgaria, con Rusia, con Ucrania y demás. San Agustín de Canterbury, lo mismo. San Cirilo y San Metodio son los que se van a encargar de la evangelización de los pueblos rusos. De hecho, cuando van a los pueblos eslavos, sobre todo, no solamente Rusia, sino Polonia también, y Bulgaria y Antigua Checoslovaquia y demás. De hecho, Cirilo y Metodio son los considerados copatrones de Europa. De hecho, se encuentran con el cisma de Occidente. Es la primera gran ruptura que hay en la fe cristiana. Gran ruptura. Había habido antes, como le dije hace un rato, había habido muchas otras rupturas, muchas otras rupturas pero eran breves, eran de un grupito. Era, por ejemplo, la de Arrio y Nestorio, que veíamos en el seminario anterior, pero como tal, que abarca toda una región entera, es el Oriente. En el siglo V, Constantino es emperador de Roma, emperador romano, Constantino el Grande, hace la paz para los... Pero él conquista también la zona de Bizancio. La zona de Bizancio es la zona griega, lo que es el país de Grecia, parte de Turquía, parte de los Balcanes, la zona de los Balcanes y demás. Bulgaria, Rumanía, Armenia, toda esa zona lo conquista. Hungría también lo conquista Constantino el Grande. Establece entonces el imperio en Oriente. El imperio romano de Occidente desaparece en el siglo V y el imperio romano de Oriente desaparece en el siglo XV, en 1453-54. Entonces hay siempre peleas entre el poder de unos y el poder de otros, porque se consideraba a Pedro como la máxima autoridad de la Iglesia. Entre los patriarcas de las cuatro grandes sedes: Jerusalén, Alejandría, Constantinopla, y Constantinopla, que es la actual Estambul. Los turcos le cambian el nombre, y Roma. Entonces, el emperador de Oriente impone como patriarca de Constantinopla a Focio. Focio es una persona caótica, una persona bien mala gente, podríamos decir así. Entonces Focio acusa a Roma de que no tolerar la adición de la palabra filioque al símbolo, enseñado que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ha corrompido la fe. Aquí es donde viene la división entre Oriente y Occidente, es puramente política y puramente cultural. No hay nada más que un elemento teológico medianamente serio por el cual hay la división. Y es que para la Iglesia de Oriente el Padre y el Hijo son una cosa, y como consecuencia permiten que exista el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es Dios, es un espíritu auxiliador de Dios. No es lo sentido. Mientras que en Occidente, en la Iglesia de Roma, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en latín, volvemos a lo que decía al principio de nuestra presentación,
el problema del idioma ha traído muchos problemas, la diferencia de idioma, muchos problemas a la Iglesia, a los creyentes y demás, por no comprender, no saber exactamente la esencia. Entonces el filioque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consecuencia de, dices, como una segunda consecuencia de, no, la doctrina nuestra es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la doctrina de la Santísima Trinidad, en que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y todos, como que usted dice, se van regenerando mutuamente uno al otro y demás. Entonces, pone al Espíritu Santo como segunda categoría. ¿No es eso? Entonces, empiezan las peleas, empiezan las cosas, y en el 1054 hay la ruptura. El patriarca que vivía en Roma, en Constantinopla, era Miguel Cerulario. ¿Saben lo que significa cerulario? Color de cera. Es decir, que era sin barba y tenía la cara amarilla. Quiere decir que padecía del hígado, padecía de la bilirrubina, la tenía alta y le tenía la cara amarilla y demás. Para justificar el cierre de las iglesias latinas en Constantinopla, renovó las acusaciones de la época del cisma de Pocio. O sea, a pesar de que en Constantinopla, que era la ciudad que había fundado, la ciudad estaba fundada ya, era la ciudad de Bizas, pero Constantino la reconquista y le da un mayor esplendor y le cambia el nombre, y de Bizas le pone el nombre de Constantinopla. Pero sigue siendo entonces el imperio que nace en Occidente, en Oriente va a ser el imperio de Bizas, el imperio de Bizancio. Por eso al imperio romano tiene dos nombres. El imperio romano de Occidente, que es donde nace, se llama el imperio romano. Pero el imperio romano que crece, que nace y crece en Turquía, en lo que es la actual Turquía, en Grecia y en esta zona, es el imperio que nace en torno a la ciudad de Bizas. Entonces la ciudad de Bizas es Bizancio. Entonces el imperio bizantino, que va a durar pues 10 siglos hasta el año 1453. Y después la cultura que va a traer con ella va a ser una revolución total y grande y demás. Entonces Miguel Cerulario permite que había en Roma, en los sitios de Roma, se permitía iglesias para los orientales. En Roma, en Constantinopla, se permitían iglesias también para los latinos, los de rito latino. Entonces Miguel Cerulario dice que no, los cierra las iglesias y ahí empieza el tira y afloja hasta que se excomulgan solemnemente y se hace la ruptura de cisma. La palabra cisma, esquisma, es ruptura de, una ruptura, una cosa partida por el medio, significando. Entonces el cisma es la ruptura de la iglesia, la ruptura de la iglesia, ruptura que dura pues 20 siglos, 10 siglos, casi 1000 años, 1054 hasta 1054, 1954, pues, un siglo y medio más o menos, 10 siglos y medio más o menos dura la separación. Luego después en la parte disciplinar hay los sacerdotes, por ejemplo, no se pueden casar, no es que se puedan casar, tienen que casarse antes de ordenarse de diácono. Pues, son admitidos hombres casados al sacerdocio. Pueden ser solteros, pueden ser casados los sacerdotes, pero el que es casado no pasa de ser sacerdote. No, los obispos los escogen entre los viudos y entre los solteros. El celibato es opcional. El sacerdote ortodoxo se deja la barba, siguiendo los mandamientos del Levítico y del Talmud, que no pase la cuchilla por debajo de tu sien. Entonces, símbolo de masculinidad y símbolo de respuesta a Dios es eso. Y luego después en la liturgia, ellos viven la presencia del misterio de Dios, la contemplación del misterio de Dios. Y para eso hay que crear una atmósfera. Por eso las cúpulas de las iglesias ortodoxas son forma de cebolla. Se han visto. Más que su forma de cebolla es el firmamento debajo del cual estamos todos y vamos siguiendo a Dios. En el siglo XI, la ruptura va a haber después intentos de unirse de nuevo, sobre todo el concilio de Florencia, que no llegó a nada.
ahora hay deseos de unión, vamos a ver qué es lo que dura esos deseos. Ahí estamos. Los que se han separado forman la Iglesia ortodoxa. Ortodoxa significa recta doctrina. Doxa es doctrina, orto, correcta doctrina. Conservan la fe y celebran válidamente los sacramentos, no aceptan la autoridad del Papa sobre la Iglesia universal. Esa es la división, una de las grandes también, escollo de la división. El Papa no es aceptado por ellos. Ellos tienen sus patriarcas y tienen sus normas de conducta. Por ejemplo, nosotros para elegir un obispo es un proceso muy largo, un proceso en el que se investigan a varios sacerdotes, qué investigaciones hay son bien complejas, normalmente tardan 2 o 3 años desde que buscan un candidato hasta que lo nombran. Entonces, después que se han elaborado todos los datos, la doctrina de la fe, cuestiones morales y demás, se envían 3 nombres a Roma. Se envían 3 nombres a la Sagrada Congregación para los obispos. Entonces, ahí investigan a cada una de las personas. Después que han visto a estas 3 personas, mandan al despacho del Papa las consideraciones y las respuestas. Y el Papa escoge a quien él cree conveniente. Normalmente es un puro trámite. El Papa suele escoger a aquellos que se le envían porque lo han investigado y demás. La Iglesia Ortodoxa, que yo más conozco, la Iglesia Ortodoxa de Chipre, tiene un sistema muy interesante, muy curioso. Los obispos los elige el pueblo. Pero ¿qué hacen? Como me explicaban en Chipre, hacen como hacemos nosotros cuando elegimos presidente. El presidente de los Estados Unidos lo elige un grupo de electores que han sido elegidos por los votos populares en cada estado. Pues ellos hacen lo siguiente. Escogen 100 seglares y 60 religiosos. Religiosos que son sacerdotes, religiosas, diáconos. Entonces, siempre más laicos que religiosos. Entonces, se presentan los candidatos, 3 candidatos, elegidos por el pueblo, y de esos 3 candidatos, los 120 personas que había elegidos entre los religiosos y los laicos, o sea, 120 personas escogen el obispo. Hay una participación, escogen el obispo del que el pueblo les había dicho que serían válidos y demás. Ahí tiene que ser, por ejemplo, una de las condiciones es que el obispo, que el que va a ser candidato a obispo sea soltero o sea viudo. ¿Por qué? Porque se dice que el obispo se casa con la iglesia, su esposa es la iglesia. Cristo es lo representa en ese sentido como la esposa virgen a la cual se va a unir. Entonces tiene los símbolos, el palo, el bastón, es el cayado del pastor. Quiere decir que el obispo es el que lleva su diócesis como un pastor lleva sus ovejas. La tiara es el gorro en forma de triángulo que se ponen los obispos, era el gorro que usaban los gobernadores romanos en las provincias romanas del imperio. Era el símbolo de autoridad, igual que nosotros, un militar, un policía, un bombero, se ponen la gorra, una gorra determinada. Sabemos que ese es un militar, pertenece a la milicia o a algo parecido. Entonces el gorro era el gorro de los inspectores, los obispos, los episcopos romanos. Entonces, el anillo que se pone al obispo es símbolo del desposorio, es la alianza que el obispo se casa con su comunidad. Hasta el Concilio Vaticano II se solía poner en los anillos reliquias de mártires, reliquias de santos. Por eso la costumbre era cuando se besaba la mano de un obispo, se besaba el anillo del obispo, porque estaba un pedazo de mártir, un pedazo de hueso, un pedazo de tela, un pedazo del cuerpo. Y claro, obviamente las más preciadas eran los anillos del Papa, que solían tener un pedazo de la cruz de Cristo. Si fueran a juntar todos los pedacitos de las cruces de Cristo que hay por ahí repartidas, no saldría una cruz, saldría un bosque entero. Pero bueno, eso. Entonces el Vaticano II, el Papa Pablo VI, dijo que ser sobrios y regaló a todos los obispos un anillo
simple, un anillo plain, un anillo que lo único que lleva es una cruz. Siempre quiere indicar la alianza del obispo con su comunidad, es la cruz de Cristo, es la que le ayuda a llevar la cruz de Cristo y demás. El cisma de Occidente y Oriente continúa en la Iglesia y en la actualidad se reza y se trabaja por ambas partes con el aliento del Santo Padre para restablecer la unidad. Aquí en San Columba, enfrente de San Columba hay una iglesia ortodoxa griega, porque esta zona de San Columba fue en los años 40, 50, 60, incluso antes, fue griega, fue un barrio griego. Y había mucha comunidad griega y había en la parroquia en el Esterio. Entonces aquí en los años 20 estuvo de párroco el patriarca, que después fue el patriarca Atenágoras. Atenágoras fue la gran figura que rompió el silencio de 1000 años con la Iglesia de Occidente, con la Iglesia católica de Roma. Y levantó la excomunión que le habían impuesto, fue el primer gran paso moderno en el camino hacia la unidad. Entonces, me acuerdo muy bien la figura del patriarca Atenágoras, porque la estudié cuando estudiaba historia, y dio la casualidad que él fue párroco aquí. Y recuerdo de él cuando se cumplió un siglo de su estancia aquí, los feligreses pusieron una tarja, una lápida conmemorando, y un pequeño monumento de él conmemorando la presencia de un siglo de Atenágoras, que es sin duda alguna una de las grandes figuras del cristianismo en el siglo XX y en el siglo XXI.